Euron Greenland, una película de catástrofes del año 2020, curiosamente, que dura 2 horitas, de un tal Rick Roman Vaugh, y que surgió en el peor momento posible, a pesar de que eso no estaba previsto, evidentemente, cuando la proyectaron, pero el mundo cambia y la pandemia nos visitó en el momento en el que debía de salir, con lo cual fue retrasada unos meses para su proyección al público en general. Lo cual ciertamente tengo una historia curiosa acerca de la aproximación acerca de esta película. Digamos que el argumento, la sinopsis, es la siguiente. Cuando el mundo es consciente de que el asteroide más grande de la historia va a impactar en la Tierra y aniquilar todo rastro de vida, los gobiernos de todo el mundo realizan un sorteo en los cuales los afortunados podrán sobrevivir en refugios secretos. Esta decisión desata un caos a nivel mundial. Muchos tendrán que emprender un peligroso viaje donde se enfrentarán a los más imponentes peligros de la naturaleza, lo que les obligará a encontrar la manera de mantenerse unidos mientras se encuentran la forma de sobrevivir. Se llama Greenland, el último refugio, porque hay un refugio importante, internacional, en la zona de Groenlandia, de Greenland, que es precisamente el horizonte al que tratan de ir. El personaje protagonista, el personaje de Gerald Butler, digamos que tiene un punto de éxito en el ámbito de la lotería, del sorteo, en tanto en cuanto él es arquitecto, construye edificios y evidentemente en el nuevo mundo será necesario su profesión. Con lo cual ciertamente vemos esa situación en el ámbito del barrio donde viven, la situación respecto a los vecinos, lo que ciertamente amerita una realidad una visión pragmática desde el ámbito realista de si una de estas cosas surgiera en nuestro mundo, eh, cómo se desenvolverían las historias en un mundo, como digo, más realista, por ejemplo, que 2012 de Roland Emmerich, o incluso esa dualidad de Armageddon y Deep Impact de 1998, ese versus que está hecho en este canal. Lo cual ciertamente, como digo, esta dificultad catastrófica ameritó un desvío de su publicación en tanto en cuanto habíamos sufrido ya un otro tipo de catástrofe con una pandemia global, que en ese momento no sabíamos que iba a ser, digamos que entre comillas, tan leve, entre comillas, como ha sido, porque vemos que en la segunda mitad del siglo XX, en los años 50 y 60, en el ámbito asiático vivieron dos gripes, cada una de las cuales se llevó a 2 millones de almas. Ahora tenemos una catástrofe como es la pandemia de del coronavirus, que se ha llevado a 4 millones. Ciertamente es algo terrible para la humanidad, porque son historias, muchas historias de gente que no está, pero ciertamente no es algo que sea ni siquiera comparable a la llamada gripe española del año 1918, ni a otras catástrofes mucho más impactantes como pudiera haber sido una catástrofe de ébola global. Pero tuvo su impacto, hubo que retrasarlo y digamos que ameritó digamos, una realidad distinta, porque evidentemente el público no estaba dispuesto a, desde sus casas, ver una catástrofe en la televisión que acompañara a la que estaban ya viviendo, lo cual ciertamente hizo esas postergaciones que sufrieron otros films y también este. Lo cual me lleva a que luego también vimos Don't Look Up, que también habla del tema este de las catástrofes y de un asteroide que te viene, un meteorito y todo esto. Película que está en el canal, está referenciada. Pero es otro tipo de catástrofe como concepto. Esta trata de ser lo más realista posible, y por eso vemos esa situación en la que evidentemente, como suele pasar habitualmente, la familia, porque evidentemente es mamá, papá, los hijos, se separan con caminos distintos para evidentemente
no ser estrictamente una película lineal, en tanto en cuanto se desvíen los escenarios y las diferentes trayectorias para luego volver a reencontrarlos y a rejuntarlos en el ámbito más cercano hacia el final con el ámbito del refugio del refugio contra la catástrofe en el ámbito de Groenlandia. Resulta interesante porque la presidencia del señor Trump había intentado comprar a Dinamarca el territorio de Groenlandia, lo cual evidentemente habría sido alucinante, dando en cuanto los propios groenlandeses tienen un estatuto de autonomía respecto al ámbito de Dinamarca, lo cual es alucinante en tanto en cuanto también los estadounidenses intentaron comprar, sobre todo después de la victoria en 1898, y compraron, por ejemplo, el ámbito de Puerto Rico, que aún lo tienen dentro del marco de los Estados Unidos como Estado Libre Asociado, lo compraron aún teniendo un estatuto de autonomía en vigor desde el año 1897, es decir, el año antes, un estatuto de autonomía dentro del marco de España. Precisamente es curioso por ese intento que salió en prensa de Estados Unidos, Donald Trump, de lograr la conquista de Groenlandia, como si antes de hacer la película ya preveyeran que fuera a ser importante en alguna cosa, aunque sea en el ámbito de la ficción, un posible refugio para gentes de Estados Unidos y también de otros países, pero sobre todo Estados Unidos, sobre todo en catástrofes como esta. Una de las escenas más visualmente impactantes es esos C-130, la base aérea, para servir de grandes contenedores de las almas para llevar a ese lugar, a aquellos que en principio son ganadores del sorteo y tienen su puesto asegurado. Ese puede ser el momento más grandioso de la película, por lo demás, como digo, más intimista, más cercano a los personajes, más aproximado a esa realidad vital que cada cual tiene que vivir en esa causa sobrevenida, como puede ser el elemento de este fuera del planeta, que nos va a venir un cacharro ahí para destrozarnos la vida tal y como la tenemos conceptualizada, y por lo tanto ahí tenemos esa realidad, dando en cuanto, bueno, pues algo externo viene a trastocar los planes, que todo el mundo tenemos planes, todo el mundo tenemos una pequeña proyección hacia el futuro de lo que queremos o no queremos hacer, pero evidentemente pues siempre hay imprevistos, siempre hay algún tipo de eh, elemento que trastoca esta realidad, pero evidentemente no suele ser tan grande como un cacharro que te viene del espacio a destruir la propia civilización y la propia realidad de la vida en la Tierra. Y decía que tengo una historia curiosa respecto a esta película, tanto en cuanto cuando ya se planteó el estreno definitivo, eh, exactamente un mes antes yo ya tenía la película. Yo ya tenía la película disponible para verla en casa un mes antes exacto del estreno. Y digamos que por no sé qué yo, qué prurito, eh, digamos que no vi la película, sino hasta el momento exacto del estreno, porque pensé, esto, digamos que soy privilegiado. En este caso fui privilegiado de tener la película, como digo, un mes antes. Y digamos que ya en aquel momento había empezado a hacer vídeos el día 4 de mayo de 2020, con lo cual podría haberme adelantado y haber hecho vídeo acerca de la película un mes antes que todos los demás. Pero me parecía injusto haberlo hecho así y tal vez incluso me habría metido en algún problema porque me habrían venido a preguntar cómo demonios tienes la película un mes antes del estreno. Pero ciertamente en esas turbulentas y procesuosas aguas de aquellos momentos, pues digamos que en ese magma del caos, de lo inexplorado, de lo desconocido, en una forma de pandemia que, como digo, en la segunda mitad del siglo XX en Asia lo habían vivido, pero no había salido de allí.
En el ámbito occidental tenemos esa situación que ahora habremos aprendido seguramente, pero en esos momentos iniciales la cosa ameritaba no poner dificultades, sobre todo en cosas que eran accesorias, como pueda ser una película y el hecho de conversar sobre ella en un vídeo para YouTube. Pero bueno, ahí está esa realidad personal que terminé viéndola. Estaba bien, está bien la película. No es un extraordinario producto, es un producto que cumple las expectativas, que es efectivo a la hora de transmitir esa angustia en los personajes, esa forma de tratar de salir adelante como sea necesario, de tratar de llegar al horizonte que es ese lugar de refugio en Greenland. Digamos que también está esa meta del horizonte prometido, eh, la tierra verde prometida, que es, digamos que lo que evidentemente, como prácticamente sucede en 2012, pero aquí, como digo, sin fantasmadas, vemos ese arco de eh, llegar, y la película es cómo se llega allí, y luego, cuando termina la situación catastrófica, de cómo vuelven a salir al mundo exterior con el mundo ya transformado y evidentemente pues todo ha cambiado. Con lo cual, ciertamente, en el nuevo mundo, en la tierra verde prometida, bueno, pues vuelven a resurgir de las cenizas la humanidad. No sé si es por ese irónico nombre con el que llamaron a la isla, en tanto en cuanto los vikingos tenían a Iceland, la tierra del hielo, pero decían, bueno, si vas un poquito más para allá tienes Greenland, que es una tierra verde, ¿no? Y luego tienes Vinland, que es la tierra del vino, dicen que de la Terra Nova o algo así, con lo cual ciertamente era una invitación, como un caramelo envuelto en plastiquito, para invitar a que la gente fuera más allá, y, bueno, pues tratar de mm, convivir en otros lugares más alejados, sobre todo esos eh, problemáticos, como pudiera ser aquel mítico Eric el Rojo y todo aquello, y toda aquella saga nórdica. Pero en fin, ahí tenemos ciertamente esta película, como digo, de catástrofes, de esta película con Gerald Butler, que no es exactamente el mismo cuerpo de 300, evidentemente, han pasado años, han pasado tiempo, aquí no está Zack Snyder para dirigirle, pero ciertamente está decente. También hay otros actores, tenemos a Scott Glenn, aquel responsable del submarino Dallas, en la película aquella de La caza del octubre rojo, que es una película que está aquella en un conversatorio en este canal, aquella película de 1992, y otros serie de actores que, bueno, pues acompañan a este film familiar, sí, en parte, porque es la supervivencia de una familia en el fin del mundo, dentro del marco de una catástrofe, un thriller de acción, mm, pero ciertamente, como digo, es justo, tiene una métrica ajustada, tiene una duración a lo que quiere contar, de 2 horitas, y por lo tanto, aquel que le guste el tema de la posible catástrofe, fin del mundo, el tema de la supervivencia, pues aquí tiene un producto interesante que amerita ser visto, amerita darle una oportunidad, como acabé yo haciéndolo, después de haberla tenido, como digo, un mes para verla con todos los demás, no tener el privilegio de haberla visto antes. Bueno, pues lo hice y la vi y está bien y amerita un lugar, digamos que no es para verla todos los días, pero por lo menos para verla una vez en la vida es una película que está bien. En fin, y sin más, es que ricasco, ajur beroat,
Betty Gelpeán.